informar sobre la reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Es algo parecido a lo que nos decían cuando había una especie de enajenación en el gobierno de que solo podía resolverse el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con mano dura. Se ponían enfrente de la televisión, de las cámaras, para decir, no me va a temblar la mano, y el que la hace la paga, y leyes más severas, y cárceles, y se dedicaban a saquear, a robar, tenían el abandono al pueblo, salarios muy bajos, de los salarios más precarios del mundo, abandono a los jóvenes, privatización de la salud, privatización de la educación. Hola, ¿qué tal mexicanos y mexicanas? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que les traemos una noticia muy interesante que no se la pueden perder. Así que les invitamos a que se queden hasta el final del video para que conozcan la realidad sobre este tema tan interesante. Y es que en las últimas horas en el panorama político mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho importantes declaraciones acerca de las iniciativas de reforma constitucional al Poder Judicial, enviadas el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados. El mandatario mexicano asegura que esta reforma busca fortalecer la participación del pueblo en la elección de sus representantes judiciales, erradicar la corrupción y abogar problemas estructurales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus tribunales. López Obrador destaca la necesidad de obtener una mayoría calificada, lo cual quiere decir 2/3 partes de la votación de legisladores en ambas cámaras, para que esta iniciativa se convierta en una realidad constitucional. Por otra parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, detalló que de aprobarse la reforma se llevaría a cabo una elección extraordinaria en el año 2025 para renovar a ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, permitiendo incluso que los actuales ocupantes participen en igualdad de condiciones. En un giro destacado, la iniciativa propone cambios significativos en el proceso de elección de representantes judiciales, por lo cual se establece que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de candidaturas paritarias propuestas por los 3 poderes de la Unión. Asimismo, se prevé la elección de los 1,633 magistrados del circuito y jueces de distrito en cada uno de los 32 circuitos judiciales mediante elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo. El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas sería el organismo encargado de organizar estas elecciones. En caso de aprobarse la reforma constitucional en materia electoral, sustituyendo al Instituto Nacional Electoral. Y cuando hablábamos que veíamos que se debían de atender las causas para enfrentar el problema de la violencia, nos decían sí, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Pues sí lleva tiempo, pero hay que empezar, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso es un error, eso puede funcionar transitoriamente, pero donde hay descomposición social, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde se desprecia a los jóvenes, donde hay desintegración en las familias, ¿cuándo se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia? Lo estamos viendo con nuestros vecinos
amigos y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo porque es un asunto humanitario. Ese es el ejemplo. Estados Unidos, una potencia en lo económico, en lo bélico, y un problema que no es fácil de resolver porque tiene sus orígenes en una crisis profunda en lo social y en lo cultural. El consumo del fentanilo. 100,000 muertos, lamentablemente la mayoría jóvenes, por el consumo del fentanilo. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Con la bomba atómica? ¿Destinando la mitad del presupuesto a la industria bélica? No. Por eso hay que atender las causas y hay que partir del criterio de que los seres humanos no nacemos malos, son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambia la circunstancia, cambia todo. Es yo y mis circunstancias, y si cambio las circunstancias, cambio yo. Pues es lo mismo que el Poder Judicial. Claro que es complejo y va a llevar tiempo porque es un problema estructural que tiene que ver con la abogacía, la formación en las universidades de los abogados, que tiene que ver con la moralización de la vida pública, que tiene que ver con el abandonar el afán de lucro, pero hay que comenzar. En cuanto a las propuestas de candidatos, el Ejecutivo Federal propondría la terna para ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que el órgano de administración judicial propuesto en la reforma plantearía la terna para magistrados de circuito y jueces de distrito. La iniciativa también busca modificar la composición de la Suprema Corte, reduciendo de 11 a solamente 9 el número de ministros y estableciendo un periodo en el cargo de 12 años en lugar de 15. Además, se eliminarían las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consolidando las sesiones en el Pleno, cuyas deliberaciones y determinaciones serían públicas. Otro punto destacado es la eliminación de la pensión vitalicia, conocida como haber de retiro, para los actuales y futuros miembros de la Suprema Corte. Además, se establece que las remuneraciones deberán ajustarse al tope máximo salarial del presidente de la República. La iniciativa propone la creación de 2 instituciones para reemplazar al Congreso de la Judicatura Federal, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. El primero tendría la capacidad de recibir denuncias e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, incluyendo corrupción y nepotismo. Mientras tanto, el órgano de administración judicial se encargaría de funciones administrativas, de carrera judicial y de control interno, así como de elaborar el presupuesto del Poder Judicial. En el ámbito procesal también se establecen nuevas reglas para alcanzar la justicia expedita y el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo cual se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Además, se abordó el tema de los fideicomisos del Poder Judicial, indicando que una vez concluyan los juicios pendientes, los recursos deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores. Y algo que ayuda mucho es de que no se mantengan los poderes de élite, sino que se vaya purificando la vida pública con la participación de todos, que se termine con el elitismo, con la idea de que la política es asunto de los políticos, de las élites, no, que le preguntemos siempre al pueblo para no equivocarnos, mandar obedeciendo al pueblo, y si el pueblo se equivoca, vuelve a mandar, porque vivimos en una democracia. Entonces vamos a elegir a los jueces, que el pueblo los elija. El pueblo tiene, además de ser muy inteligente, un instinto certero. Sabe quién es recto, quién no, sabe quién es honesto, quién no, sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia. No hay que pensar que la gente es insensible. Lo que nosotros hemos hecho para transformar este país, lo hemos hecho siguiendo las recomendaciones del pueblo, recogiendo los sentimientos del pueblo. Esos son mis asesores, millones de mexicanos que tienen mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces. ¿Y qué es también, entre otras cosas, la política? Juicio práctico. Y el pueblo tiene mucho juicio práctico. Sabe muy bien qué conviene y qué no conviene. Entonces sí es importante la reforma al Poder Judicial. Y bueno amigos, con eso llegamos al final de este video informativo.
Agradecemos mucho tu atención y que nos hayas acompañado el día de hoy para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros, así que déjanos tus comentarios y sugerencias aquí abajo. Nos vemos en el próximo video con más noticias actualizadas. Hasta pronto y que tengas un excelente día.